Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos qué es correcto utilizar. La frase talk in English or speak English, ¿sí? Entonces cuando queremos decir esta frase, ¿sí? Hablar en inglés, ¿sí? ¿Qué es lo correcto decir en inglés? Talk in English or speak in English, ¿sí? Bien, vamos a poner entonces por aquí una X y por acá una espita, ¿sí? Entonces lo correcto para decir hablar en inglés es la expresión, ¿sí? O esta frase, speak English, ¿sí? No sería correcto decir esa frase, talk in English, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguien nos pregunta, ¿hablas inglés? Do you speak English? No sería correcto hacer la pregunta, do you talk in English? ¿Sí? Entonces lo correcto es utilizar esta frase, speak English. ¿Bien? Esta de aquí. Entonces, vamos a ver también, sí que probablemente hemos visto, ¿no? Por aquí tenemos la conjugación del verbo talk con esta preposición to, el verbo talk con la preposición with, ¿sí? El verbo speak con la preposición to y el verbo speak con la preposición with, ¿sí? Entonces sí hay oraciones donde podemos utilizar este verbo, ¿sí? Talk y por ejemplo, con la preposición to y con la preposición with, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta oración. Vemos la primera oración. I talk to my friends on the phone. I talk to my friends on the phone. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tengo el verbo talk con la preposición to. ¿Sí? Talk to. I talk to my friends on the phone. Bien. La siguiente oración, utilizamos el verbo speak. ¿Bien? Utilizamos el verbo speak. I speak two languages. I speak two languages. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acerca de idiomas, lo correcto es utilizar el verbo speak, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿hablas español? Bien. O habla en español, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos speak English. Speak Spanish. ¿No? Speak French. ¿No? Y así. Bien. Entonces, la oración donde estamos utilizando el verbo speak. I speak two languages. ¿Bien? La siguiente oración es una pregunta. Dice, can I speak with Mary? ¿Sí? Es una pregunta. Bien. Ahora vean, estoy utilizando el verbo speak. Ahora, también cuando es esa diferencia, ¿sí? No, por ejemplo, en esta oración digo, can I speak with Mary? Yo también podría hacer la pregunta, can I talk to Mary? Sí, podría hacer esta pregunta también utilizando el verbo talk, ¿no? Entonces, profesor, entonces, ¿qué sería lo correcto? Can I speak with Mary? O decir, can I talk to Mary? Bien, vamos a poner este primer ejemplo en este contexto. Digamos que yo soy la que recibo la llamada y esta persona me pregunta eso, can I speak with Mary? ¿Sí? Mary es mi hermana, ¿sí? Y alguien la está llamando. Entonces, si esta persona usa el verbo speak, quiere decir que está hablando o se refiere a algo serio, ¿sí? Serious. That something, that something happened. ¿Sí? Entonces, probablemente, si esta persona al mencionar el verbo speak se refiere que es algo serio, ¿sí? No, yo digo, aló, ¿no? Y alguien me dice, ¿puedo hablar con Eric? Pero usa el verbo speak. Can I speak?
with Mary. Entonces, si usa el verbo speak, quiere decir que de lo que quiere hablar con Mary es algo serio, que algo grave o serio ha sucedido. Entonces, es un asunto serio del que necesita tratar con esta persona. Y es ahí que puede utilizar el verbo speak, ¿sí? Y con el siguiente ejemplo donde yo he utilizado el verbo talk, can I talk to Mary? Es simplemente que quiere conversar con esta persona, ¿sí? Ya no está en ese contexto, ¿no? Por eso, cuando uno utiliza, por ejemplo, no llamas a alguien, ¿no? Por teléfono y preguntas por esa persona, ¿de quieres conversar con esta persona? ¿Quieres que te pasen a esa persona? ¿No? Can I talk to Mary? ¿No? Entonces es una conversación común y corriente, ¿bien? Entonces ahí vemos la diferencia cuando estamos empleando el verbo speak y por aquí el verbo talk, ¿sí? Entonces, el verbo speak o cuando hacemos uso del verbo speak, es cuando es algo más formal también. Si lo hemos puesto esta oración en este contexto, entonces también lo que podemos indicar acerca de usar el verbo speak es para un sentido un poco más formal, es bastante formal, ¿sí? Entonces también si hablas o vas a hablar, digamos, con, de repente tú tienes jefes, ¿no? Que tienen más rango, digamos, hablando de sentido en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si esa persona tiene un cargo mucho más alto y de repente no vas a hablar con esta persona, ¿no? Con un jefe, de repente no es algo, de repente no de una forma más formal. Entonces, ahí también es donde podemos emplear el verbo speak, ¿sí? Pero naturalmente sería utilizar el verbo talk, ¿sí? Con las preposiciones talk to y talk with, ¿sí? Por lo general es más utilizado la preposición to cuando es en preguntas, ¿sí? Cuando el verbo talk aparece en una pregunta, lo más usado es utilizar la preposición to, ¿sí? Pero las 4 alternativas, tanto con el verbo speak, ¿no? También, esas alternativas son correctas, ¿bien? Recuerden, chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.